pregunta que muchas veces nos hacemos es ¿cuál es la voluntad de Dios a nuestra vida? Y ese es el tema que queremos tratar en el día de hoy, en continuación con los mensajes positivos en torno a la epístola de Primera de Tesalonicenses. Y yo quisiera que me acompañaran, por favor, en el capítulo número 4, y hoy vamos a tratar el capítulo número 4, versículos del 1 al 12. Y en el día de hoy, yo no lo voy a leer todo del 1 al 12, sino lo que lo voy a leer por partes. Quiero comenzar por el primer versículo, porque ahí está la introducción. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Yo quisiera, el apóstol Pablo se está dirigiendo, y hemos visto en las pasadas semanas, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo se está dirigiendo en acción de gracias por la iglesia en Tesalónica, y cómo en realidad era un cuerpo de creyentes nuevos, gentiles, que no pertenecían al judaísmo y que realmente habían sido fieles, habían seguido la instrucción del Señor a través del apóstol Pablo. Y recordamos también que Pablo se vio en una situación de que él no pudo regresar a Tesalónica, por lo tanto, él me envió esta carta con unas instrucciones específicas. Primero, dándole gracias al Señor por las noticias, las buenas nuevas que habían recibido acerca del fervor y de la fe en el Evangelio de Cristo Jesús, pero al mismo tiempo dándole gracias al Señor por la perseverancia y recordándoles hoy en día las instrucciones específicas. Yo quisiera partir de tres premisas fundamentales en este mensaje, en este pasaje. Y la primera premisa la encontramos en los versículos 3 y los versículos 7. ¿Verdad? En los versículos 3 y los versículos 7, la primera premisa habla de la voluntad soberana de Dios. La voluntad soberana de Dios. Y luego la segunda premisa se encuentra en la segunda parte del versículo 8 y nos habla acerca de la autoridad de la palabra. La autoridad de la palabra. Cuando hablamos de la palabra de Dios, la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta los huesos y a los tuétanos y discierne aún las intenciones y pensamientos del corazón. Y eso me habla a mí de que la palabra de Dios, hay autoridad en la palabra de Dios. Pero también en la primera parte del versículo 8 vemos la tercera premisa. El celo por el llamado y la vocación ministerial. Esas son las tres premisas. El celo por el llamado y la vocación ministerial. Quiero traer a su consideración lo siguiente. Porque Pablo en los versículos 3, antes de leer el 3 quiero leer el 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea, ya primero Pablo está rogando y está exhortando, rogando, pidiéndoles, está implorándoles que de aquello, de la manera que ustedes aprendieron, que se conduzcan para agradar a Dios. Y Pablo en el versículo 2 le está diciendo: ya ustedes saben qué instrucciones les hemos dado por el Señor Jesús. Y cuando hablamos de la voluntad soberana de Dios, estamos hablando de el tema que en el versículo 3 dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y esa es la voluntad de Dios. Y cuando habla Pablo de la autoridad de la palabra y el celo por el llamado y vocación ministerial, en el versículo 8 dice: así que el que desecha esto, no desecha a hombres sino a Dios, que también os dio su Espíritu Santo.
Hay autoridad en la palabra y hay autoridad en el consejo de Dios por medio de la palabra, por medio de la vasija que está exponiendo la palabra de Dios. Y estas son cosas, estos son paradigmas que yo quisiera corregir, traer a corrección en esta mañana. Las implicaciones que tiene que ver con eso, porque Pablo está tomando muy en serio la voluntad de Dios, la autoridad de la palabra y el llamamiento, el oficio ministerial. Específicamente en el oficio ministerial que tiene que ver con el consejo de Dios traído por el Espíritu Santo. Y trayéndolo a nuestros días y a nuestros tiempos, vemos como la iglesia del Señor ha distorsionado, la iglesia del Señor, la iglesia redimida por la sangre de Cristo Jesús en muchas congregaciones, y hoy día la cultura presente se distorsiona lo que significa el ministerio y la vocación ministerial y la exposición de la palabra de Dios desde el púlpito. La exposición, estas son las siguientes cosas que no es la exposición de la palabra desde el púlpito. No es predicar mi opinión. Cuando yo estoy aquí delante del Señor, cuando yo estoy aquí delante de ustedes o cualquier persona que está delante, tiene que poner sus opiniones a un lado y tiene que predicar el consejo de Dios mediante la palabra, la exposición de la palabra. Tampoco es una plataforma de oratoria. Y eso es una cosa que muchos enfatiza, lo que se llama hoy día cómo empaquetar el mensaje. Sí, hay que hablar con claridad, pero no se trata de un certamen de oratoria, de quién lo hace mejor con los puntos específicos, las transiciones y todas esas cosas. No es una ventana, escuchen esto bien, no es una ventana. La prédica desde el púlpito o la exposición de la palabra de Dios delante de una congregación no es una ventana para manipular o ejercer dominio sobre una audiencia. Claro, y les quiero decir una cosa, que esto es algo que todos nosotros estamos tentados a hacer. Tenemos audiencia que nos ven en sus casas, ustedes están sentados, están escuchando. Entonces la tendencia y la tentación es de yo querer ejercer dominio sobre las personas que están escuchando. Pero eso no es la exposición de la palabra de Dios. Tampoco es un tiempo para hacer chistes o un juego para ser tomado a la ligera. O tampoco es un mensaje de motivación en esteroides, utilizando un par de versículos bíblicos y sentirte motivado. Cuando hablamos de la exposición de la palabra de Dios desde el púlpito, estamos hablando de el celo del consejo de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere revelar por medio de su palabra, iluminado por el Santo Espíritu, por el Espíritu Santo? Y es el Espíritu Santo el que vivifica, el Espíritu Santo que establece la palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que entonces nosotros lo pongamos por obras y andemos en la voluntad de Dios. Y eso es algo muy serio, que tiene implicaciones muy serias de carácter eterno en nuestras vidas, hermanos. Yo digo estas cosas porque veo con mucha carga la condición de la iglesia hoy día, que se conforma, que ha caído en estas cosas que ya he mencionado. La prédica de mi propia opinión, por favor, no quieran escuchar mi opinión, porque la opinión puede ser distinta a la tuya, o una oratoria, o todas esas cosas. Es la exposición del consejo de Dios. Hay instrucción, hay corrección, hay aliento, hay enseñanza, hay guianza en la verdad. Es hablar de parte de Dios, pero delante de Dios. De parte de Dios, predicar el consejo de Dios, lo que Dios me ha hablado por medio de su palabra, de parte de Dios. Primero que me habló y me ha ministrado a mí, pero delante de Dios, porque yo no estoy exento, porque mientras yo estoy predicando, yo estoy recibiendo también. Y eso es de vital importancia. Al final del día, la exposición de tus palabras alumbra y causa un efecto en nuestras vidas, de una conversión y una transformación a la imagen de Cristo Jesús. Pablo en Primera de Pedro habla de sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar.
El mismo Pablo le decía a Tito, escuchen esto, la prudencia, exhortando a sí mismo a los jóvenes y a los no tan jóvenes, pero que se sientan jóvenes, a que sean prudentes, presentándote tú mismo con todo tiempo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. La exposición de la palabra es algo muy serio que tenemos que tomar todos nosotros, porque quiero decir una cosa a todos y cada uno de ustedes. Quizás el ministerio del púlpito, algunos no, o otros sí, pero todos nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación. Todos hemos sido llamados embajadores de Cristo. Todos hemos sido llamados a interceder delante de Dios y delante del mundo para decirle, reconcíliate con Dios. Todos y cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más mayor. Todos hemos sido llamados. Y eso es algo muy serio en los tiempos que estamos viviendo, muy serio en tiempos de apatía, muy serio en el tiempo de lucha espiritual, muy serio donde el término de la verdad está siendo cuestionada. Y el tema es el siguiente, que Pablo se está dirigiendo aquí y la iglesia en Tesalónica tiene un trasfondo que estaba bajo el culto imperial, o sea, no la iglesia, perdón, la ciudad de Tesalónica estaba siguiendo, ¿verdad? Era parte de una colonia, por decir así, romana, estaba bajo el imperio romano, y entonces el imperio romano había impuesto un culto a los dioses romanos, específicamente el dios Cabirus, una sociedad hedonista que significa que la moral es relativa a tu persona, es individual a tu persona. La moral se circunscribe a cómo yo me sienta, a mis pasiones, y dejar ir mis pasiones. Y no hay ningún tipo de filtros, no hay ningún tipo de fronteras, no hay ningún tipo de límites, ni ninguna de esas cosas. Y eso era la cultura prevaleciente en ese momento. Era una cultura también que estaba resentiendo el imperio romano porque le estaban imponiendo un alto gravamen de impuestos, muchos impuestos. Y eso era la realidad, eso era lo que estaba pasando. Y Pablo se está dirigiendo, la iglesia en Tesalónica vivía en ese mundo. Y de repente viene Pablo y viene su equipo ministerial a predicar las buenas nuevas de salvación, a predicar la esperanza de que Dios en Cristo Jesús es el Dios verdadero, de que Él te puede librar de la opresión imperial del romano, de que Él en realidad es tu provisión, de que Él es en realidad quien te puede transformar tu vida, de que Él es en realidad en realidad que puede ser provisión a tu vida. Y eso es el contexto en que Pablo se estaba encontrando allí. Pero la iglesia en Tesalónica, como eran nuevos creyentes, todavía vivían bajo esa tentación. Y es que queremos considerar el siguiente, y es la siguiente slide. Lo que es costumbre, lo que es uso y costumbre, no necesariamente es correcto delante de Dios. Muchas veces decimos, pero eso yo lo he hecho toda mi vida. En mi país lo hacemos así. En mi país hacemos muchas cosas que no necesariamente son correctas delante de Dios, pero son uso y costumbre y los damos por hecho y los damos por correcto. Una de las cosas que ocurre en mi país, me doy el permiso para hablar de mi país y de países vecinos, es el chisme, la murmuración. ¿Adivinan cuál es el programa número 1 de ciertos programas de televisión? En mi país es la Comay, en otros países es el gordo y la flaca. Suelta la sopa, el chisme, la murmuración, todas esas cosas. Pero lo que es uso y costumbre no necesariamente es correcto delante del Señor. Y en la iglesia del Señor hemos adoptado ese mismo uso y costumbre, porque es parte de mi cultura, porque yo lo he hecho todo, porque en la iglesia donde yo estaba antes eso se hacía, así que yo lo voy a hacer. Mucho ojo, mucho cuidado.
Otra cosa que queremos considerar es, y todavía estamos con las premisas, es que la opinión es libre. Todos tenemos la libertad de emitir, de pensar, todos tenemos la libertad de aún expresar nuestra opinión. La opinión es libre, pero la verdad es sagrada. Por eso es que, ¿verdad? En la palabra leemos tantos lugares que dice que confía en Dios, confía en Jehová, encomienda a Jehová tu camino y camina y confía en Él y Él hará y exhibirá tu justicia. Y habla también que no te fíes en tu propia opinión. ¿Verdad que sí? No te fíes en tu propia opinión. La palabra habla acerca del corazón que es engañoso y perverso. Pero bienaventurado, bendito aquel que confía, cuya confianza es en Dios, en Jehová. La opinión es libre. Somos libres de tener opinión. Pero la verdad es sagrada. Es irrefutable. Ah, no, pero esa es mi verdad y esa es tu verdad. Eso no es cierto, porque eso no existe. Eso es un tema. Cuando a mí me dicen que la verdad no existe, la verdad absoluta no existe, mi pregunta por dentro es, ¿y eso es verdad? Porque tú estás haciendo una declaración autorrebatible. Si tú dices que la verdad no existe, tú estás haciendo una declaración que eso es absoluta. La verdad no existe. Y eso es verdad. Cuando yo pregunto eso a las personas, se quedan así. No saben qué decir. Porque se dan cuenta de la barrabasada que han dicho. La opinión es libre, pero la verdad es sagrada. Así que consideremos en el versículo 3. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y en nuestra santificación queremos considerar, la santificación se está llevando a cabo en nuestras vidas. Un día en nuestras vidas, la palabra, recibimos el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio cautivó nuestros corazones. El Espíritu Santo vivificó esa palabra en nuestros corazones y nos conllevó a aceptar a Cristo Jesús y a confiarle nuestra vida a Cristo Jesús y nos hizo justos delante de Él. Y eso es obra de Dios completamente. Pero la santificación se está llevando a cabo en nuestras vidas día a día. Estamos siendo renovados, nuestra alma, bajo la dirección del Espíritu Santo. Es el acto de Dios de conformarnos a la imagen de Cristo. Y es en base a nuestra respuesta. Una vez hemos sido salvos, una vez hemos sido justificados delante de Dios, ahora está en base a nuestra docilidad, a nuestra rendición a la voluntad y a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la medida que nosotros dejamos los deseos de nuestra carne y dejamos todas las cosas, nuestra opinión la echamos a un lado, nuestra vida, y nosotros nos rendimos totalmente a la voluntad soberana de Dios, sabiendo que la palabra tiene autoridad y sabiendo que las vasijas que Dios ha levantado para exponer la palabra son personas inspiradas por Dios, llamadas por Dios para estar de parte de Dios, hablar de parte de Dios y estar delante de Dios. Entonces nosotros hemos de tener una vida, lo que dice, conducirnos como conviene, agradando a Dios cada día. Lo que vimos en el versículo 1. Y vemos aquí la voluntad de Dios en nuestra santificación y vamos a ver en qué consiste a la luz de la escritura aquí, la santidad en la pureza sexual. La santidad en la pureza sexual. Dice, versículo 3, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Aquí varias cosas. Aquí Pablo le está exhortando. Recordamos lo que les había dicho acerca de la condición
geográfica, política, social, donde la iglesia en Tesalónica se encontraba, ¿verdad? Donde en la ciudad de Tesalónica seguía al dios Cabura. ¿Lo dije correcto? Cabirus, perdón. Cabura no, Cabirus. El dios Cabirus, donde había una alta cantidad de la carne, era bien en la carne, era bien hedonista, bien a lo libre, bien por la libre, donde la liberación de tipo sexual era rampante, donde las cosas que no, quizás por haber más jóvenes aquí, pues no quisiera entrar en detalle, pero ustedes se podrán imaginar los detalles en sus mentes cuando yo hablo que todo se vale en esa sociedad, en una sociedad hedonista. ¿No les parece lo que estamos viviendo hoy día? Tiempos de revolución, Oseas, en el libro de Oseas habla de que la tierra fornica apartándose de Jehová. La tierra fornica apartándose de Jehová. Tú te apartas de Jehová, entonces tú estás propenso a ir delante de tus propios impulsos, delante de tus propias, de lo que tú sientas en el momento, aunque sea amoral, aunque sea inmoral, no importa. Y eso es lo que se encontraba allí. Entonces, Pablo está hablando aquí de practicar, no está diciendo que no practique la sexualidad. Pablo está hablando, al contrario, practicar una sexualidad adecuada y según el diseño de Dios. Honrando a tu esposa en santidad. Y lo otro, no codiciando la pareja de tu hermano. Y Pablo lo está diciendo específicamente porque la iglesia estaba propensa, la iglesia estaba expuesta a las presiones de afuera que se estaban inmiscuyendo en la iglesia. Y eso era lo que Pablo quería advertirles. Apartados de la fornicación. ¿Cuántas veces vemos el apóstol Pablo, específicamente en 1 Corintios capítulo 6, hablando específicamente de que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, de que el Señor es para el cuerpo y el cuerpo es para el Señor, hablando de que somos cuerpos, nuestros cuerpos son miembros de Cristo, cuando somos uno en Cristo. Estamos hablando a la iglesia del Señor, redimida por la sangre de Cristo Jesús. Está hablando Pablo de que en 1 Corintios capítulo 6, de que la fornicación es un pecado contra tu propio cuerpo, que cualquier otro pecado es fuera del cuerpo, pero que la fornicación es contra tu propio cuerpo, de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, no hay lugar para este tipo de fornicación. Por eso es que en Oseas citaba, la tierra fornica apartándose de Jehová. Y porque hemos sido comprados a precio. Hemos sido comprados a precio. Así que es un llamado a la santidad en la pureza sexual. Número 2. Vemos aquí también, y lo vemos en los versículos, en el versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, que no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abunde en ello más y más. Estamos hablando, número 2, la santidad en el amor fraternal. En ese amor que busca a su hermano. Ese amor que ora por el hermano. Ese amor que suple las necesidades en el cuerpo de Cristo. Ese amor que realmente que perdona cuando aún mi hermano o mi hermana me ofende. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento y que realmente cubre multitudes de pecados. Es el amor de Cristo Jesús manifiesto en la iglesia. Y cuando nosotros pensamos en eso, y nosotros, es el amor que también, en el amor de Cristo Jesús, cuando alguien nos llama la atención sobre algo, sobre una falta, entonces podemos reconocerlo de parte de Dios, y porque el Espíritu Santo nos
nos redarguye y nos llama a ese momento de estar a cuenta y de cosas que tienen que cambiar y que realmente yo fallé, hice las cosas mal, dije lo que no tenía que decir, reaccioné de mala manera, hice lo que no debía haber hecho. ¿Sí? Es el amor de Cristo Jesús, el amor fraternal, es el amor de Cristo Jesús que tiene que abundar en sobremanera en la iglesia del Señor. Es el amor de Cristo Jesús que es atributo de Dios, porque es un carácter inherente de la persona de Dios y que Él nos los transfiere a cada uno de nosotros, porque nosotros, nuestra capacidad de amar es porque Él nos amó primero y porque su amor nos cautivó. Lo queremos así, hermanos. Entonces consideramos eso, consideramos el amor fraternal. Y tercero, la santidad en el comportamiento. Y fíjense una cosa, la santidad en la manera en que nos conducimos. Vamos a verlo, vamos a ver en el versículo 11. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis otra vez. Fíjense que en este pasaje, el versículo primero habla de cómo conducirnos y agradar a Dios. Y ahora el versículo 12 como que lo sella aquí y dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, no tengáis necesidad de nada. Y aquí está hablando, primero, el estar tranquilos. En el comportamiento, estar tranquilos. Hay cosas que nosotros nos traen mucha ansiedad. Yo no sé ustedes, pero a mí muchas cosas me causan ansiedad. Muchas cosas me preocupan. Y el preocuparse está bien, pero el exceso de preocuparse, eso implica que no hay descanso y no hay confianza, una falta de confianza en Dios. Porque yo quiero tomar el toro por los cuernos a mi manera y no estoy descansando en el Señor. Eso es una manera, pero aún en la situación en que se hallaba la iglesia en Tesalónica, que en medio de una opresión política y una opresión social y una opresión económica, ellos estaban en una situación bastante difícil y se sentían oprimidos. Y Pablo les está alentando a estar tranquilos, a estar tranquilos. Una de las cosas que habla también, ¿verdad? No pagar mal por mal, y eso lo vemos más adelante ya para el último capítulo de Tesalonicenses. No pagar mal, no dar mal por mal, ¿verdad? Eso ocurre cuando hay falta de reposo. Estar tranquilo. Pero la otra cosa es ocuparnos en nuestros negocios, ¿verdad? Y aparentemente, y según algunos estudiosos, ¿verdad? De Tesalónica, habían la sociedad más pobre dependía porque se le habían impuesto altos impuestos a las personas más pudientes, pero el más pobre dependía de las contribuciones de los más ricos. Y Pablo aquí le está diciendo, ocúpense en sus propios negocios, en sus negocios y con el trabajo de sus manos. ¿Verdad? Y el tipo de negocio, el tipo de trabajo para el hombre cotidiano, así era la artesanía, ¿verdad? El mercado y la artesanía y esas cosas. Y Pablo está hablando acerca de que procuréis ocuparos en vuestros negocios, trabajar con vuestras manos de manera que os hemos mandado. ¿Para qué? Para que no seas carga a los demás. Para que no seas carga a los demás. Entonces hemos visto la santidad en nuestra pureza sexual. La santidad en el amor fraternal y la santidad en cómo nos conducimos, en el comportamiento. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y la santificación no es un éxtasis místico. Cuando hablamos de la santificación no es entrar en un misticismo de que yo soy una persona espiritual y ya... ¿verdad? Como si fuera aislado del mundo y todas esas cosas. No, la santificación es la formación del carácter de Cristo Jesús en tu vida, en las decisiones que tú haces, en cómo tú llevas tu casa,
en cómo tu marido, tú eres líder en tu casa y eres ejemplo para tus hijos o hijas. Cuán fiel marido tú eres. O esposa, cuán fiel esposa tú eres a tu marido. Cómo tú respetas a tu marido. Y eso es santificación. Eso es lo que, ¿verdad? El interés de Dios, del propósito de Dios en el matrimonio, de reflejar la imagen de Dios, para reproducir una herencia espiritual y también para reinar en un mundo de guerra espiritual. Ese es el propósito de Dios para el matrimonio, por el cual Él lo instituyó. Y entonces, en la manera que nosotros llevamos a cabo nuestras vidas, aún en nuestra vida cotidiana, en la manera que glorifica a Dios, que Dios se ha visto, eso es santificación. De manera que, ya terminando, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Consideremos lo siguiente, que Dios se glorifica en la expresión pura de nuestra sexualidad, enmarcada en el diseño de Dios y el propósito de Dios dentro del vínculo matrimonial. Eso es el propósito de Dios. Eso es la expresión pura de la sexualidad. Número 2, Dios se glorifica cuando nos amamos unos a otros, reconociendo que es la expresión inherente de su carácter y atributo transferido a nosotros. Porque Dios es amor, nosotros podemos amar. Porque somos uno con Él mediante la sangre de Cristo Jesús. Entonces el amor de Cristo Jesús ha derramado en nuestras vidas y por lo tanto nosotros podemos amar. Número 3, Dios se glorifica cuando nos conducimos honradamente, ocupándonos y haciéndolo todo como para Él. Todo sea en el nombre de Dios, para gloria de Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria de Dios. Ustedes pensarán, estas son las instrucciones que Pablo le dio a la iglesia en Tesalónica. Y nuestras vidas, quizás ustedes están pensando en este momento, bueno, el pastor está compartiendo estos principios, pero yo no estoy ni cerca de eso. Yo no estoy ni siquiera en alguno de esos puntos. Yo no, ni siquiera, eso es algo impensable. Me siento tan condenado, me siento me siento que me están juzgando. Lo que Dios te quiere decir en esta mañana es que la verdad te hace libre. La verdad es objetiva. Quiere decir, la verdad, tú la crees o no, pero la verdad es una. La opinión es libre, pero la verdad es sagrada. Y lo que Dios te quiere decir en esta hora es que así como Dios en su misericordia te atrae y te recibe así como estás tú, así como estaba yo en mi condición, Él me recibió, ¿verdad? Y Él me amó. Y Él, de esa misma manera, Dios te ama. Y te ama entrañablemente. Dios desea que ahí donde tú estás, tú rindas tu vida a la voluntad soberana de Dios, creyendo que la palabra de Dios es, y escuchando la palabra que está siendo expuesta, porque Dios está hablando y quiere hablar a tu corazón en esta mañana. Yo no soy quien para juzgar. Yo no soy quien para condenar. Yo no soy quien. Yo no sé. Mi responsabilidad delante del Señor no es ni señalar, ni juzgar, ni condenar. Mi responsabilidad delante del Señor es exponer la verdad de Dios en su palabra, confiando que el Espíritu Santo es quien va a hacer la obra. ¿Saben una cosa? En nuestros países, y esto es una cosa que ustedes dirán, eso es, en realidad les puedo decir una cosa, yo tengo 51 años y hay algo mágico cuando uno cumple 51 años o 50 años, y es que la opinión que puedan tener de uno no importa, ¿verdad? No tienes que tener 50 para eso, ¿verdad?
hasta los 40 también. Pero ocurre una cosa. ¿Cuántas iglesias en nuestros países están presas, oprimidas por sus pastores? Porque esos pastores se creen que pueden estar desde aquí condenando o diciendo entre líneas una palabra a esta persona que está aquí sentada aquí, pero yo la estoy mirando, ella me está mirando a mí y nadie se da cuenta, pero solamente es como ese tipo de intimidación, y eso ocurre, eso se llama manipulación, eso es abuso espiritual. El Señor nos libre de eso. Yo no vengo a nada de eso. Yo quiero decirles en el amor de Cristo Jesús que nuestra responsabilidad es en la verdad, en el amor de Cristo Jesús. Considera que el amor de Dios es tan y tan y tan grande que aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. El amor de Dios es tan y tan y tan y tan grande que lo que nosotros consideramos imperdonable, Él lo perdona. El amor de Dios es tan y tan y tan y tan grande que cuando nosotros clamamos a Dios, así como David clamó a Dios en el Salmo 51, límpiame con hisopo, que quiere decir límpiame con tu sangre, sacrificio, esa sangre que pagó el precio por tu pecado y por el mío. Y el mismo David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, él pecó y Dios lo llevó a arrepentimiento y su Espíritu Santo lo redargulló y lo llevó a ese punto de clamar a Dios por misericordia. De eso es que se trata. Eso es la vida de Cristo. De eso es que se trata, mis amados. Usted quizás se está preguntando, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo lo vas a hacer? Primero, delante de Dios, reconócelo. Reconoce que tú necesitas, que no hay nada que tú puedas hacer por tu propio mérito, que no hay nada que tú puedas hacer por tu propia suficiencia, que no hay absolutamente nada que tú puedas hacer tú mismo, por tú mismo. Que Dios es quien puede hacer la obra. Reconócelo, que tu necesidad. Lo segundo que tienes que hacer es dar paso en fe. Dar paso en fe. Si tu pecado es como la grana, será blanqueado como la nieve. Dar paso en fe y confiésalo delante del Señor. Y confiésalo a los pastores, a los líderes que Dios ha puesto, a las personas más maduras, para que te guíen y te digan exactamente por dónde seguir. Lo tercero es estar firmes. Segunda de Pedro habla de estar firmes en vuestra vocación, en vuestra elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Sea pues firme, está firme en ese compromiso delante del Señor. Si nos podemos de pie, por favor. Señor, en esta mañana, tú eres Dios, tú eres Rey, y te damos gracias por tu cruz, porque por medio de esa cruz hemos sido perdonados, estamos siendo transformados, hemos sido hallados justos delante de ti, estamos siendo transformados, estamos siendo santificados, porque esa es tu voluntad, nuestra santificación. Señor, y por el poder de tu Santo Espíritu podemos confiar que tu benignidad nos lleva al arrepentimiento. Señor, que podamos discernir, distinguir el lugar, los tiempos y las palabras o nuestras acciones, que podamos discernir, darnos el don de discernimiento en esta hora y darnos el don darnos dóciles delante de ti, Señor. Señor, te clamamos a ti en el nombre de Cristo Jesús, porque es tu voluntad para nuestras vidas de ser santificados.
Ya tú nos revestiste de tu santidad. Tú nos separaste para ti. Hemos sido declarados santos, pero estamos siendo santificados. Estamos siendo transformados mediante tu palabra y tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús.